lo que ha pasado en España, de que sin ningún tipo de audiencia judicial, de repente te llegue la policía a tu casa y te lleve a parir forzadamente al hospital, legalmente lo que se llaman medidas inaudita aparte, que es sin haberte dado voz, es algo que se reserva a los casos más gravosos, ¿no? Incluso para casos de ingresos forzados psiquiátricos tiene que haber algún tipo de evaluación, alguien te tiene que escuchar y tenemos que buscar otra manera de solucionar esto, porque volvemos a lo mismo. Enviar la policía con una orden judicial no es un indicador de buena salud, al contrario, ni de salud clínica, ni de salud democrática, ni de salud nada. Si quieres explorar y profundizar en el maravilloso mundo de la matronería y la obstetricia, únete a tu dosis semanal de reflexión y indagación de Aguas Claras. Bienvenida al podcast de Aguas Claras. Este es el episodio 13 y hoy hablamos con Marta Busquets Gallego. Marta es una abogada y activista especializada en derechos sexuales y reproductivos, con un enfoque particular en la salud desde una perspectiva de género. Desde el 2014 colabora con Dona Llum, la Asociación Catalana por un Parto Respetado, ofreciendo asesoramiento legal y desde el 2016 ejerce como presidenta de la organización. Además, participa en la Xarxa de Dones per la Salut y forma parte del Consell Assessor de Polítiques de Género de Cataluña. También ha sido coordinadora del Grupo de Trabajo de Salud del Consell Nacional de les Dones. Ha participado en diversos proyectos y jornadas relacionados con la violencia obstétrica y los derechos reproductivos. Hola Marta, bienvenida. Hola, muchas gracias por invitarme. Te vamos a hacer la pregunta que hacemos a todas nuestras invitadas. ¿Cómo empezó tu camino en el mundo perinatal? Pues supongo que como muchas personas, o bueno, como bastantes que he escuchado, ¿no? Me quedé embarazada de mi primera hija, no tenía ni idea en realidad de cómo iba este mundo. Y de hecho empecé este camino de la maternidad, en mi caso, desde un lugar muy normativo, atendiéndome en una clínica privada, pensando que la mejor atención era la que recibías si tenías un gine que te hacía muchas ecos y muchas pruebas. Y a partir de ahí, pues hubo diferentes cosas que no me cuadraron y me pusieron en alerta, lo cual implicó pues un proceso de deconstrucción, de investigar y de hablar con gente y de ir a asociaciones. Al final, pues en particular en Donallum, donde fue una asociación que en su momento me ayudaron mucho, después me quedé, ¿no? Porque vi que había necesidad también de ayudar y que en concreto pues cada una desde los conocimientos que tiene, que en mi caso pues he estudiado Derecho, ¿no? Pues aportar desde lo que podemos ofrecer. En los últimos años, en el contexto hospitalario, parece que ha aumentado la tendencia a utilizar la amenaza a levantar un acta judicial cuando las mujeres no aceptan ciertas intervenciones, como inducciones de parto o cesáreas. Aunque no siempre se materializan en denuncias, porque o ceden o simplemente no denuncian, existen testimonios de estas coacciones y estas amenazas, e incluso que han detenido en su domicilio y llevadas por la policía al hospital a la fuerza, así como testimonios de profesionales que piensan, a mí me lo han comentado, que es la única manera de lograr que sigan sus indicaciones. Parece que esta cultura de la amenaza está bastante aceptada en nuestro entorno hospitalario. ¿Qué opinas? ¿Cuál es el impacto de esta criminalización en los derechos reproductivos? Para mí aquí hay varias cosas a tener en cuenta. Una primera cosa a tener en cuenta es que el derecho a la salud es el derecho a la salud, no a la obligación. Entonces, quien tiene la obligación de ofrecer todas las herramientas, lo que disponemos a nivel de salud, es el Estado y los proveedores de salud, pero no es nuestra obligación aceptarlo. Y de hecho, en otros países esto se resuelve, ¿no? Pues cuando una mujer, incluso con una patología activa, con una preeclampsia, se ha negado a recibir la atención sanitaria que se le propone con base en su situación, el Estado, por ejemplo, ¿no? Un caso que me contaron, una mujer pariendo en un barco en el que vivía, ¿no? Con una preeclampsia activa, el Estado, en este caso danés, envió a 2 comadronas que picaron en la puerta, le dijeron: estamos fuera por si necesitas algo, por favor avísanos, si en cualquier momento cambias de opinión, ¿no? Y es esta visión de somos nosotros los obligados a ayudarte y tú decides si aceptas, ¿no? Otra cosa que me parece muy importante es que la Constitución española, de la que tanto nos hablan, consagra la pluralidad y la diversidad, ¿no? De la nación española. Esto significa que esto no es algo que se tolera, que es una riqueza. Es imposible pensar que todas las personas van a tener la misma manera de entender la salud y que todas las personas van a elegir lo mismo, con lo cual tenemos que proteger una diversidad en los enfoques de salud. Por otra parte, a veces hay que explicar, donde hay coacción, donde hay violencia, no puede haber salud. Es decir,
Si tú estás violentando, estás coaccionando, estás obligando y estás pasando por encima de una persona de sus derechos, esto es violencia y la violencia nunca es salud. Entonces, o nos ubicamos en un marco en que entendemos que la promoción de la salud pasa por otras cosas, no pasa solo por un resultado perinatal de un indicador concreto, sino que pasa por la amabilidad, pasa por la dignidad, ¿no? Pasa por vidas que queremos vivir. Y por último, a mí hay algo que me parece muy interesante, porque a veces creo que tenemos este relato de que vamos a peor y creo que es muy importante, especialmente en los tiempos que corren, que son fuertes y se van a poner aún más fuertecitos para todo el mundo. Y claro, decimos, ostras, es que ahora hay casos en que ha intervenido la policía, se ha llevado a las mujeres por una orden judicial, esto antes no pasaba, estamos peor. Esto antes no pasaba porque seguramente ni tan solo sabíamos que podíamos negarnos. Muchas mujeres, muchas usuarias, ni siquiera partían de la base de que teníamos derechos. Y hoy en día hay mujeres que están diciendo que no hasta el final. Es decir, antes esto no hubiera pasado, porque no hubiera habido mujeres que hubieran sabido que tienen derechos y hubieran dicho que no. Entonces yo creo que el sistema está endureciéndose porque cada vez hay más personas que a diferentes niveles estamos resistiéndolo y estamos diciendo, mira, no te dejo pasar a partir de aquí, ¿no? Y creo que tenemos que darle una vuelta desde ahí. Me gustaría pensarlo, que esta represión ha aumentado porque también ha aumentado la resistencia. Sí, y además me da la sensación de que lo que hablaba Alejandra es muy cultural, ¿no? Como una cultura de amenaza que hace que a lo mejor no hay herramientas o capacidades tanto de diálogo como de entender, ¿no? Cómo gestionar eso. Aparte, digamos, de estas habilidades o capacidades de diálogo, según tu experiencia, ¿tú piensas que hay un desconocimiento de la ley por parte de los profesionales sanitarios? Yo creo que aquí se mezclan varias cosas. Y efectivamente, la ley, por ejemplo, de autonomía del paciente viene del Convenio de Oviedo y estamos hablando de normativa que hace más de 20 años que está promulgada, ¿de acuerdo? Entonces, sabemos, es que hemos hecho como análisis feminista del derecho, cosas así, que una cosa es que se promulgue una ley y otra cosa es que cambie cómo se entiende un problema o una situación a nivel social. Y es verdad que los cambios legales pueden a menudo fomentar y llevar aparejados cambios de mentalidad social, ¿vale? A veces una ley va por delante de la mentalidad social y a veces la mentalidad social va por delante de la ley. Para mí, en este caso, las leyes de autonomía van por delante ya no de la mentalidad social, sino de la cultura médica, porque creo que la cultura médica en España no solo tiene que ver con cómo se trata a las personas usuarias de los sistemas de salud, que creo que es un trato muy jerárquico, muy autoritario, muy desde el yo he estudiado, tú no tienes ni idea, que a lo mejor esta persona ha estudiado una hora, una clase no sé qué, y la otra pobre persona tiene un trastorno autoinmune que se ha leído toda la bibliografía existente, ¿no? Pero esto también se traduce dentro de los hospitales. Cuando tú visitas otros hospitales y yo tengo la oportunidad de conocer de forma directa otros sistemas médicos, es que yo diría, y esto lo dicen los propios sanitarios, parece exagerado, pero tiene un sistema muy militar dentro de los hospitales en el sentido de muy jerarquizado, ¿no? De no se concibe que personal de enfermería pueda, por ejemplo, ser responsable de primaria, a pesar de que son responsables de la mayoría de cuidados en primaria, ¿no? Hay estas jerarquías entre especialistas, entre quién es residente y quién no, aunque sean las y los residentes los que estén sosteniendo muchos servicios, tienen poco a decidir, ¿no? De cómo se va a gestionar. Entonces yo creo que hay una parte de que legalmente no se ha trasladado este cambio a lo social o a la práctica médica, porque la práctica médica ya no solo a nivel clínico, sino a nivel de cómo se organiza en este país es súper jerárquica y es desde la obediencia y la autoridad. Y vuelvo a lo mismo, donde hay autoridad, jerarquía, etcétera, no puede haber salud a ningún nivel, ni de las personas que atienden, ni de las propias personas profesionales, que sabemos que en el sector sanitario están quemadísimas, tiene un nivel de burnout tremendo y hay mucha gente que no sostiene, por ejemplo, trabajar en paritorios y acaban en primaria y todo porque no aguantan el nivel de violencia tanto de sus compañeros como de derechos laborales, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto es un marco que en el fondo es un marco estructural de violencia. Sí, hablamos muchas veces de eso, que es sistemático, ¿no? Obviamente esto afecta a todas las personas que están dentro del sistema, no solamente a las usuarias, ¿no? A las mujeres y a las personas que utilizan esa asistencia. Desde el punto de vista legal, ¿existe un derecho fetal independiente o la potestad recae exclusivamente en la madre? Mira, a mí siempre me apetece mucho explicar que cuando aparecen los derechos del nasciturus, ¿vale? En derecho hay dos
conceptos. El concepturus, que es aquella persona que no ha sido concebida aún, no tiene derechos, y el nasciturus, que es alguien que ha sido concebido, pero aún no ha sido nacido. Nasciturus es aquella persona que va a nacer. Cuando empiezan a aparecer derechos del nasciturus, tiene que ver con derechos de herencia. Es decir, en una época en que había mucha mortalidad infantil, ostras, pues igual si nace esta persona y sobrevive, porque además recordemos que antiguamente cuando yo estudié, de hecho, había requisitos para obtener personalidad jurídica, que es que tú nacieras con forma humana, desprendida del seno materno y vivieras 24 horas, ¿de acuerdo? Esto hoy en día ya no es así. Pero en cualquier caso, ¿no? Te decían, tenemos que esperar, me lo invento, alguien se ha muerto, antes de establecer la línea sucesoria, esperamos por si acaso esta criatura nace, vive y cambia todo el panorama sucesorio, ¿vale? Y esto era antiguamente lo que eran los derechos del nasciturus. Hoy en día esto se ha convertido en una cosa perversa que solo se usa, solo se interpreta para vulnerar los derechos de las mujeres para decidir sobre sus propios cuerpos cuando están embarazadas. Y esto lo hemos visto mucho en campañas de Estados Unidos. Si este bebé que llevo en mi seno tiene derechos en sí mismo, ¿por qué no me das el carnet de familia numerosa? ¿Por qué no puedo pedir la exención en tributos de que tengo un hijo que tú me dices que tengo y no puedo decidir, ¿no? Todo esto, vemos que el Estado y las fuerzas del Estado solo aplican este tipo de interpretaciones en casos en que van a ejercer la fuerza contra nosotras para no permitirnos decidir. Y para mí esto también es muy claro, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un bebé fallecido dentro de la barriga, aún así ha desaparecido este peligro de que le pase algo malo al bebé, pero aún así muchas mujeres no pueden decidir sobre esos partos, ¿no? Son interpretaciones que solo se usan para vulnerar nuestros derechos, ¿no? Otros países anglosajones tienen clarísimo de hace años, como por ejemplo el Reino Unido, que tú puedes decidir sobre tu embarazo, sobre tu cuerpo, porque al final en el embarazo se da una situación que es que yo tengo que aceptar o rechazar intervenciones que, aunque potencialmente van dirigidas al bebé, tienen riesgos no solo para el bebé o beneficios para el bebé, sino que tienen riesgos para mí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo puede ser que ya existen criaturas que existen en el mundo, niños ya nacidos, ¿no? Pues, por ejemplo, necesita un trasplante de riñón, necesita un trasplante de médula. A lo mejor el padre es compatible, pero no hay ni una sola sentencia que haya obligado a un padre a pasar por una operación para salvar a su hijo, ¿no? Y aquí podríamos decir, sí, hay un reproche moral, pensamos que es una mala persona, pero legalmente nadie ha obligado a una persona adulta a donarle un riñón a su hermano, a un niño o lo que sea, porque se entiende que son cosas que se hacen desde el altruismo. Y en nuestro caso decidimos que vamos a pasar por encima. Una cosa que siempre me gusta explicar es que en los países en que legalmente está consagrado que las mujeres, que las personas embarazadas son quienes deciden hasta el final, es decir, en países donde todo el mundo tiene claro que se va a hacer lo que diga la madre al margen del bebé, tienen mejores resultados también a nivel perinatales. Es decir, los países que dicen que se preocupan por los bebés y pasan por encima de los derechos de las madres son países con peores resultados perinatales. Entonces, démonos cuenta de que no se trata de resultados perinatales, se trata de vulneración de derechos. Y al final, porque has mencionado otros países, aquí en España se utiliza de esa manera, dices, pero oficialmente es la marca, ¿no?, que decida. Sí, legalmente no hay ninguna ley que permita hacer lo que está pasando y, de hecho, algunos de los casos que se han judicializado están pendientes de instancias superiores. Es decir, además España pues, ha firmado tratados internacionales como la CEDAW y todo, que dice que lo que tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos, las mujeres tenemos más posibilidades de sufrir violencia y entonces, como es un momento de mayor vulnerabilidad, nuestros derechos están ampliados, con lo cual es un momento de mayor protección, no de mayor limitación. Y el hecho de que solo se interprete la ley de forma restrictiva en el caso de mujeres en situación de embarazo o de parto es claramente algo discriminatorio, porque existe discriminación directa y discriminación indirecta, ¿no? Y efectivamente no hay ningún marco legal que lo permita. Y de hecho, tal y como decían mujeres juezas, ¿no? Lo que ha pasado en España de que sin ningún tipo de audiencia judicial, de repente te llegue la policía a tu casa y te lleve a parir forzadamente al hospital, legalmente lo que se llaman medidas inaudita aparte, que es sin haberte dado voz, es algo que se reserva a los casos más gravosos, ¿no? Incluso para casos de ingresos forzados psiquiátricos tiene que haber algún tipo de evaluación, alguien te tiene que escuchar y tenemos que buscar otra manera de solucionar esto, porque volvemos a lo mismo.
enviar la policía con una orden judicial no es un indicador de buena salud, al contrario, ni de salud clínica, ni de salud democrática, ni de salud nada. Es bastante grave. Existen algunos profesionales temor a repercusiones legales y esto condiciona su práctica clínica. ¿Hasta qué punto es un miedo real? ¿Qué les dirías? Yo creo que no es un miedo real. Primero de todo, en España, en concreto, no estamos en marcos como Estados Unidos, etcétera, pues que a ti te pongan una demanda de este tipo y te vayas a la quiebra para siempre tú y tu familia. La mayoría de malas praxis se enmarcan en un sistema de responsabilidad civil. No estamos ante el penal, ¿no? Que serían los casos más graves. Hay muy pocos casos penales porque tendría que ser una imprudencia muy grave. Ya se entiende que la mayoría de sanitarios no están intentando hacerle daño a alguien, ¿no? Estamos hablando de algo muy grave que pasa muy poco. La mayoría de cosas están dentro de la responsabilidad civil. Y los profesionales sanitarios, igual que yo, que estoy en el derecho, tenemos seguros de responsabilidad civil que tienen que ver con que si cometes un error, que todo el mundo lo puede cometer, la indemnización se hace en cargo, con lo cual no estamos corriendo un riesgo. Es más, incluso la gente que trabaja en la pública se da la situación, si pasa algo, se hace cargo la administración. Y es más, muchas personas acaban en juzgados, no tanto por una mala praxis con un mal resultado, sino porque este mal resultado viene precedido de no me escucharon, no me hicieron caso, me obligaron a no sé qué, me trataron mal, me trataron de forma cruel y encima ha pasado esto y nadie me ha mirado y me ha dicho lo siento, no he recibido ni una palabra amable. O sea que aquí hay un tema de que haya sucedido algo que se considere mala praxis, pero también hay un tema de gente que se siente que encima ha recibido un trato cruel, que no se le ha escuchado y que nadie le ha mirado en los ojos para decirle, pues lo siento que se haya muerto tu hijo. Pero desde este miedo de, uy, si digo lo siento, estoy reconociendo que hemos hecho algo mal, yo os no lo digo para el departamento legal no sé qué, estamos en horizontes de una crueldad tremenda, ¿no? Y esto no puede ser. En España, por la transferencia de competencias, hay diferencia en las diferentes comunidades autónomas. Respecto al plan de parto, algunas lo toman como un mero documento de preferencias, que a veces sirve para establecer ya alguna relación con la madre, en otras tiene alguna vinculación legal. ¿Cuál es el alcance legal del plan de parto? ¿Cuáles son las principales barreras para que sea una herramienta realmente efectiva y genuina? El plan de parto está recogido dentro de la Ley de Autonomía del Paciente como un documento de instrucciones previas, es decir, es una forma de otorgar tu consentimiento por adelantado, ¿de acuerdo? Y tiene cobertura legal. El problema es que en España el tema del consentimiento se considera una especie de cosa accesoria, algo que no es relevante, solo se le da protagonismo al tema clínico y el consentimiento se ha burocratizado, ¿no? Por favor, firma esta fotocopia infinita de la fotocopia infinita, firma aquí y ya está. Como has firmado, significa que tú querías esto, ¿no? No se dice si, por ejemplo, tú has firmado una epidural cuando ya el papelito de la epidural, cuando ya te la habían puesto y ya estabas temblando con fiebre y además nadie te ha explicado nada. Que esto es algo habitual, es así de fuerte, ¿no? Entonces, legalmente el plan de parto es un documento que tiene fuerza. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Cuando tú vas a un juzgado o a otros sitios, como el consentimiento informado es algo a lo que se le da una importancia escasa y vergonzosa, tampoco nos tomamos en serio el plan de parto, ¿no? Creo que el sistema, ni judicial, ni legal, ni médico, se toma en serio el tema del consentimiento informado. Además, lo que has dicho me parece muy importante, lo de firmar algo generalizado previa, ¿no? Sin explicaciones claras de los riesgos, de los posibles efectos, ¿no? Secundarios, etcétera. Como que solamente la firma en sí no vale de nada legalmente. Y que de hecho verbalmente explicar todo bien y documentar eso tiene más valor en el momento que si has hecho una firma anteriormente, ¿no? Si lo he entendido bien. Sí, totalmente. Y también, aparte de plan de parto, del consentimiento informado y eso, a menudo surgen peticiones de las mujeres, de las usuarias, con el que la profesional no se siente cómodo o una petición fuera de protocolo, tanto en el plan de parto, en la consulta o, sí, intraparto o incluso en el posparto, ¿no? A pesar de que los protocolos deberían ser guías y no están claramente por encima de la ley, aún así vemos que en los hospitales se suelen negar o limitar esas peticiones, utilizando eso, el documento, ¿no? O el protocolo, etcétera. Y a veces puede que
no se puede porque, por ejemplo, hay una petición de una bañera y no se puede porque no hay bañera, ¿no? Pero en otras, pues los profesionales los usan eso con rigidez, esos protocolos, e incluso lo que hemos visto y lo que hemos hablado, vinculándolos a las repercusiones judiciales. Bueno, como un par de ejemplos, pienso en el poner una vía al ingreso, cuando muchas mujeres prefieren no tenerla, ¿no? Cuando tienen un embarazo de bajo riesgo o una inducción temprana solamente por la edad de la madre. Desde la práctica profesional, ¿cómo podemos, digamos, las matronas, los profesionales, actuar en las peticiones fuera del protocolo en un entorno que realmente es tan punitivo, ¿no? Y tan normativo? Claro, para mí hay un primer tema y es aclarar que así como los planes de parto sí tienen cobertura jurídica, los protocolos no. Es decir, si tú te vas a la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, se habla de una función orientadora, teniendo en cuenta un modelo de salud que a mí personalmente no me gusta, hospitalocrático, ¿no? Basado en los hospitales grandes, pues ahí hay mucho personal, además hay mucha rotación de personal y lo que buscamos es que todo el mundo en un entorno hospitalario unifique criterios de actuación, no que cada uno haga lo que le parezca. En teoría, en el mundo Disney, el protocolo estaría basado en la última evidencia, pero sabemos que en España también se da esta situación absolutamente loca, con perdón, y perdón la locofobia, se publica un protocolo y no se le pone fecha de revisión. Yo he tenido quejas en clínicas pues que era el año 2020 y estaban con un protocolo de 2005 y les parece normal. Hemos hecho esto porque este es nuestro protocolo de 2005 y esto les parece normal. Entonces, es verdad que cuando formas parte de un equipo, de un sistema, estamos siguiendo este protocolo. A mí me ha llegado a decir de centros donde no hay protocolo, que esto también es un problema de cara a las sanitarias que están trabajando, ¿no? Es decir, el protocolo nos da una base y una cobertura mínima desde la que estamos trabajando. A partir de aquí, como los derechos de las usuarias van por encima de lo que diga un papel que no tiene ningún tipo de valor legal, pues tú hablas de, mira, pues según el protocolo, ahora tocaría hacer esta prueba o esta intervención, etcétera, explicas la situación, si te pide alternativas las ofreces. Que la usuaria dice que no, yo creo que aquí lo más importante es que quede documentado en la historia clínica de algún modo, pues que tú has ofrecido aquello y que sea quien lo ha rechazado. De hecho, legalmente está previsto que esto a veces se lo digo a las usuarias, pues por ejemplo, ¿no? Que si tú rechazas una inducción por edad gestacional, te hagan firmar un papel conforme se te ha ofrecido y tú la has rechazado, ¿no? Desde este lugar de que luego no nos demanden que es que nosotros lo habíamos ofrecido. Pues ya está, se firma el papel o se deja algún tipo de constancia en la historia clínica de que es la usuaria la que está eligiendo desmarcarse del protocolo y que tú has partido de él y entiendo que no debería haber ningún problema. Luego aquí creo que hay algo importante, ¿no? Que creo que igual que a veces las usuarias tienen la fantasía de si hago todo lo que me dicen, nada saldrá mal, a veces los profesionales también te hacen la pregunta de ¿cómo puedo hacer todo para que nunca pase nada malo? Es que mira, la vida no funciona así. En la vida pueden pasar cosas, te atropella un coche, te caes mientras hacías escalada, que llevaras toda la seguridad, llevaba el cinturón atado, iba a 30 por hora en una carretera a 30 por hora. Pues mira, has tenido un accidente, ¿no? Entonces, creamos estos marcos que creo que son muy occidentales de hay toda una serie de pasos que hacen que a mí no me pueda pasar nada. Es que en la vida pasan cosas, no hay una seguridad total. Y más si tratas con personas y más si estás en el ámbito de salud, que no es una ciencia exacta. Van a pasar diferentes cosas. Totalmente de acuerdo, sí, sí, es imprevisible. Y en el entorno hospitalario otra vez, bueno, también en otros entornos, pero generalmente ahí a veces las comadronas, incluso por esa jerarquía que existe, ¿no? Lo que has mencionado antes, se pueden ver en situaciones donde pues a lo mejor no están de acuerdo con ciertas intervenciones, están a lo mejor viendo que no se respete la autonomía ni el consentimiento informado, pero aún así a lo mejor son como empujados o se sienten presionados para realizar ese tipo de intervenciones. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué puede hacer una comadrona en esos casos? Mira, por ejemplo, yo cuando he dado cursos de formación a comadronas, se quejan de que muchas de las órdenes problemáticas se dan verbalmente o por teléfono. Un primer tema es quien da una orden, y más una orden que decimos, no nos gusta, por favor, consígnala tú con tu nombre y apellidos en la historia clínica, por ejemplo, ¿no? Para mí es un primer tema. Como si tú crees que esta es la forma de proceder y yo no estoy de acuerdo, quien tiene que anotar esto en la historia clínica y dar la orden, nada de verbalmente por teléfono, ¿no? Yo creo que esto es un tema ya no de jerarquías, es que es como tiene que ser. Quien da la orden y el criterio que va a prevalecer, pues que lo consigne, ¿no? Luego está el tema, ¿no? De que muchas comadronas hablan de esto de evitar un mal mayor. De me veo subiendo la oxitocina
porque sé que si tardamos más, entonces le van a hacer una cesárea y sé que hay un equipo que además la dejará sola, ¿no? Este tipo de negociaciones diabólicas que tenemos que hacer, que es lo que hace que las comadronas acaben quemadísimas, ¿no? Yo creo que aquí también hay un tema, es decir, de quien toma la decisión se hace responsable. Luego también hay que tener muy claras las competencias y a lo mejor decir, pues si tú decides que esto pasa a ser un parto intervenido y ciertas intervenciones, pues es que a lo mejor yo tengo que plantearme si es mi lugar ejecutarlo o no, ¿no? Porque luego hay faleos y ven a una comadrona poniendo un DIU, pero luego hay comadronas manipulando bolos de EPIs y cosas así. Es decir, cuando conviene, y todas sabemos de lo que estamos hablando, espero, porque os veo a sentir, ¿no? Y luego también creo que tiene mucho que ver con cómo de cohesionado está el equipo de comadronas dentro de un hospital. Y esto es algo que siempre me ha roto el corazón cuando hablas con equipos de comadronas que a menudo sienten que no tienen apoyos entre las propias compañeras, que no van a una para decir, mira, es que como equipo estamos incómodas con esta dinámica y queremos cambiarlo, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay también un tema de sindicalismo o incluso de organizarse a nivel local, de conseguir que como equipo de comadronas estemos, no sé si bien avenidas, pero sí que estemos yendo a una para qué es lo que tiene que estar pasando, ¿no? En ese territorio y cómo queremos atender. Lo que pasa es eso, ¿no? Pues que muchas te hablan de que luego hay represalias, de que la gente se desmarca porque tiene miedo y no estamos entendiendo que a la que se junten varias va a ser mucho más difícil que pasen ciertas cosas. Sí, hay mucha más fuerza ahí detrás, claro, y creo que también es un deber nuestro, ¿no? Tanto como desde nuestro código deontológico como nuestra profesión es cuidar y proteger esa fisiología todo lo que podamos y estar ahí para la mujer, ¿no? Acompañar a la mujer, y creo que es la esencia de nuestra profesión. Entonces, sí, estoy muy de acuerdo con lo que has dicho y me parece un punto muy importante de señalar. Volviendo a esa escena de pedir firmar el consentimiento informado en el momento de la epidural temblando, ¿cómo y cuándo debe darse la información? Pues yo creo que en cualquier otro ámbito también lo entenderíamos, ¿no? Aunque también estamos desgraciadamente en estas conversaciones sobre el consentimiento sexual, ¿no? Pues tienes que asegurarte que hay un entorno en que la persona no se está sintiendo intimidada ni presionada, ¿no? Si somos 5 médicos o un médico con un no sé quién y 3 estudiantes y una mujer sola, pues podemos pensar que este entorno seguramente se siente bastante coercitivo, ¿no? Tenemos que transmitir la información de forma neutra, es decir, por ejemplo, en el caso de las inducciones que de la gestación hay, te explican la inducción, que es una intervención de alto riesgo con medicamentos clasificados de alto riesgo, que se está viendo que incluso tienen ahora efectos, se empiezan a estudiar los efectos en las personas que los administran, en las comadronas. Te la ofrecen como algo de pasada, no, sí, la inducción tal, y luego si la opción de no inducirte, te la presentan como algo mucho más peligroso, aunque a lo mejor el riesgo estadístico es el mismo, lo que pasa es que los riesgos son diferentes, ¿no? Y ahí ves que el sistema normalmente se siente más cómodo asumiendo riesgos derivados de la medicalización que riesgos derivados de la falta de medicalización, ¿no? Desde esta fantasía de que si yo digo que he hecho todo lo posible, todos los forceps, todo lo instrumental, todas las operaciones, si ha pasado algo malo no es mi culpa, es como las cosas malas pasan, que esto a veces también es algo difícil de explicarle a familias, ¿no? Que buscan ayuda por mala praxis, decir, mira, es que a veces la mala suerte existe, hayamos hecho lo que hayamos hecho, ¿no? Pues eso, ¿no? Un entorno que no sea coactivo, una información trasladada de forma veraz y transparente sin ocultar opciones o solo explicar las opciones que nos interesan. Y luego unas ganas genuinas de escuchar lo que necesita la otra persona, ¿no? Hay profesiones que te dicen, vale, las mujeres tienen derecho a negarse, pero entonces, ¿cómo las convences? Mira, es que tu trabajo no es convencerlas. Tu trabajo no es que hagan lo que tú crees que tienen que hacer porque se nos ha fallado. Tu trabajo es escucharlas y dentro de lo que quieren, trabajar en las condiciones de máxima seguridad posible y con el deseo de que aquello vaya bien. Entonces, a veces no se entiende, pues igual que en cualquier otro ámbito. Lo que pasa es que creo que todavía nos queda mucho recorrido a nivel de sociedad en cuanto a cultura del consentimiento. Así que al final es una cultura que tiene que ver con la horizontalidad, con la escucha, con la empatía, con relaciones más desde lo bonito entre las personas. Los espacios amables, ¿no? Y el respeto. Sí. Bueno, a pesar de los retos que persisten, de esta rigidez del protocolo, las instituciones, la cultura de amenaza, la violencia obstétrica, parece que también va habiendo un cambio de conciencia, ¿no? Como que hay una dualidad, ¿no? Sobre los derechos reproductivos. Hace unos 8 años que eres presidenta de Dona Llum, Asociació Catalana per un Parc Respectat. Llevas más años colaborando. Esta asociación une usuarias y profesionales
del mundo perinatal en horizontalidad. Para mí ha sido un ejemplo de trabajo horizontal en el que se implican muchas profesionales, pero ante todo somos todas usuarias y ha servido de puente con instituciones políticas y sanitarias. Desde tu experiencia asociativa, ¿qué pasos concretos pueden dar las comadronas para liderar este cambio hacia una atención más respetuosa y humana? Yo creo que la respuesta siempre será organizarse colectivamente. Y yo aprovecho para decir que estoy un poco preocupada porque no sé si habéis visto que ha habido elecciones en la FAME y la nueva junta es precisamente, tiene que ver con el ala conservadora, que lleva muchos años que en su actividad política podemos decir directamente que el resultado ha sido cero, seguir como estábamos, ¿no? Entonces, este hecho de ver una nueva junta en la FAME con una línea conservadora, con personas que llevan trayectoria en este ámbito sin haber conseguido grandes cambios ni mejoras, pues a nosotras como organización de usuarias nos preocupa mucho. Si ahora la Federación de Matronas ha escogido esto, ¿en qué se va a traducir para las usuarias? Porque además algunas de las representantes de estas comunidades autónomas pues son comunidades autónomas donde hay una problemática muy importante a nivel de derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, de acceso al aborto, de acceso a anticonceptivos y todo. Se vive con preocupación, pero la respuesta siempre es organizarse, porque esto puede pasar tanto a nivel de FAME como a nivel de asociaciones de usuarias, como a nivel de partidos políticos que están gobernando. Es decir, una cosa es la vía institucional, que es una vía que podemos utilizar, por supuesto, y que en la que podemos interactuar, etcétera. Y luego también está que nosotros podemos organizarnos. Es decir, que tú cada día en tu hospital organices una merienda y un té con las matronas y que eso sirva para que os conozcáis y que hagáis lazos y que eso sirva para que luego cuando haya una situación durilla y haya que hacer de barrera para que no le pasen ciertas cosas a una usuaria, pues que estemos todas listas para actuar conjuntamente. Eso también es organizarse, ¿no? Que tú en tu consulta, cuando estás de tú a tú con una mujer, la trates de forma respetuosa, hables con ella, le preguntes qué necesita, etcétera, también es estar haciendo incidencia política, ¿no? Creo que hay muchos lugares desde los que podemos hacer cosas y que no todo pasa por la vía institucional. También creo pues, que si eres la única persona tratando de forma horizontal a las usuarias, que te sientas sola en un equipo, etcétera, es difícil sostenerlo en el tiempo. Pues a lo mejor tendremos que buscar otras formas, ¿no? Pues sé que dentro de mi asil o dentro de mi tal no tengo ese apoyo, pues me voy a una asociación, a un grupo de mujeres donde sí que siento que lo tengo y eso me da fuerzas para seguir, ¿no? Creo que depende de los momentos políticos. Ha habido como diferentes estrategias para poder conseguir las cosas que necesitamos para estar bien, ¿no? Creo que una parte que se ha perdido de las comadronas es que antes las comadronas formaban parte de una comunidad. Todo el mundo las conocía, conocían a las mujeres, cuántos hijos tenían, en qué punto estaban de su salud sexual y reproductiva. Ahora, pues, todo esto de los domicilios se está perdiendo por recorte de presupuesto, ya no están vinculadas a las comunidades de las que forman parte, con lo cual esta despersonalización nos afecta a todos los niveles de satisfacción laboral, del tipo de relaciones que puedes entablar con las usuarias, del tipo de acompañamiento que puedes ofrecer, de la experiencia de las usuarias y por lo tanto cómo se están viviendo esas maternidades en ese barrio, en esa comunidad. Creo que nos gusta mucho a nosotras las primeras, ¿no? Pensar en las instituciones y grandes cambios políticos, cuando por suerte hay muchas cosas que están pasando al margen de lo que esté pasando a nivel político macro. Y creo que esto es muy importante tenerlo presente ahora que van a venir momentos, creo, de mucha desesperanza para muchas personas. Seguiremos teniendo mucho margen de actuación y muchas decisiones que podremos tomar en nuestro día a día que tendrán que ver con elegir nosotras mismas ya estar actuando como si el mundo que queremos que exista ya existiera, ¿no? Sí, me parece un llamamiento y bueno, no sé si cómo llamarlo, un consejo, una inspiración muy importante lo que acabas de nombrar y de contar. Y bueno, no sé si hay algo más que quieres, bueno, añadir, compartir. Bueno, esto último creo que era importante porque con esto que está pasando en Estados Unidos, etcétera, me estoy encontrando mucha gente, prácticamente todo el mundo que está como preocupado, con una sensación de que algo malo va a pasar, ¿no? Creo que nos tenemos que preguntar en qué consiste nuestra humanidad, qué hemos venido a hacer en esta experiencia humana, qué mundo soñamos y qué papel podemos tener nosotras en este mundo que soñamos, ¿no? Porque la vida, por suerte, va mucho más de currar en condiciones de explotación y ver Netflix cuando llegas a casa 10 capítulos seguidos de una serie. Va de muchas más cosas y precisamente en todas esas pequeñas cosas que hacemos cada día en las que sentimos que estamos construyendo el mundo que queremos,
es donde encontramos la fuerza para seguir muchas veces. Y me gustaría, que creo que esto ahora no está pasando, muchos más foros conjuntos de comadronas, con usuarias, con parteras, porque también estoy viendo todo este hostigamiento que hay a ciertos sectores y la crítica a las hippies que paren en las montañas. Me gustaría una conversación en abierto en la que todo tipo de sectores, tipo de perfiles puedan hablar abiertamente de lo que está pasando, no desde un lugar de te voy a mandar a la cárcel, sino de qué necesitamos para estar bien. Sí, y para estar bien y para todos poder acompañar de una manera integral y sana. Pues con esto llegamos al final del podcast. Muchísimas gracias, Marta, por compartir tu sabiduría, tu experiencia, ¿no? Tanto tiempo trabajando con mujeres, con personas, con comadronas también. Gracias a vosotras. Gracias, Marta. Y a nuestras oyentes pueden escuchar este capítulo y todos los anteriores en las plataformas y seguirnos en aguasclaras.org.